Mientras tanto, vamos a charlar un rato con Alejo Shapire. Alejo es periodista especializado en cultura y en política exterior. Vive en Francia desde el 95. Fue colaborador de Radar Libros y de los suplementos culturales de Nación y de Perfil. Fue corresponsal en París del diario Crítica de la Argentina y trabaja desde el 2002 en la radio pública francesa. Escribió en 2019 La traición progresista, un libro que en su momento recomendamos mucho. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Subite un cachito el micrófono. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Bueno. Bueno, tengo 1000 temas para que charlemos y tenemos un rato, así que hablemos tranquilos. La otra vez te llamamos por el tema de movilizaciones antisemitas en la universidad. ¿En qué está esa historia? Bien, como en los campus universitarios estadounidenses, en Francia, donde suelen registrarse este tipo de manifestaciones cada vez que hay un poco de fiebre en Oriente Medio, volvió a producirse. Esta vez se focalizó sobre todo en el Instituto de Estudios Políticos de París, conocido como Sciences Po, en medio de lo que puede ser la parte más burguesa de París, donde va la élite que va a dirigir el país. Por ejemplo, el presidente Emmanuel Macron salió de ahí, y fue tomado por militantes pro-palestinos, fue desalojado por la policía en varias ocasiones, volvieron a tomarlo, hubo negociaciones con las autoridades que no querían mostrarse como represivos, pero al mismo tiempo no podían dejar que esto continuara porque había periodo de exámenes y simplemente los alumnos judíos tenían miedo de ir a estudiar. Claro. Entonces, finalmente hubo una evacuación, hubo una toma, hubo algunos chicos que están diciendo que hacen huelga de hambre, y también ocurrió en la Sorbona, donde trataron de acampar, como lo hicieron en la Universidad de Columbia en Estados Unidos, o en la UCLA del otro lado, y los desalojaron de inmediato. Pero esto es simplemente en París. Hoy veía en las últimas horas en Uruguay, por ejemplo, hay un profesor que especializado en laicismo, que iba a dar una clase, iba a dar una serie de cursos durante 2 meses, y un gremio de estudiantes dijo: no queremos que sesionista dé clases, y las autoridades cedieron para evitar tensiones. Y nuevamente, ¿cuál fue la acusación? Fue: el señor es sionista. A ver, estamos hablando de un uruguayo israelí especializado en negociaciones de paz con los palestinos, crítico con el gobierno de Netanyahu, más bien un pacifista, que iba a hablar de otro tema nada que ver, laicismo. Y bueno, han decidido que por estas condiciones, en una universidad donde suelen darle la palabra a los voceros de Hamás, a las dictaduras de Cuba o Venezuela, no podía hablar un señor por su condición de, comillas, sionista. Y bueno, las autoridades, que no quieren problemas, como ocurren en todas las universidades del mundo, ceden ante un grupito de iluminados que imponen una agenda, porque son minoritarios pero son ruidosos. ¿Vos pensás que esto es como consecuencia de la cultura woke? Totalmente. Pienso que hay que aclarar un par de cosas. El wokismo no es corrección política. La corrección política limaba asperezas para que todo el mundo se sintiese bien en una sociedad donde, bueno, como siempre se dice, se estigmatiza a una. Entonces, bueno, ok, no hay ningún problema. No, molesta que digamos gordos y que digamos con tallas especiales para no molestar, no digamos discapacitados y gente con capacidades especiales, o un linchera o un indigente, y digamos gente en situación de calle. Ok, muy bien. A la gente que tenía y que tiene esos problemas no le ha cambiado nada, pero bueno, hemos hecho una cosa cosmética del lenguaje que
todas las corporaciones han integrado sin problema porque no supone una amenaza para el sistema capitalista que ellos tienen. Sí, claro. Ahora, el wokismo es otra cosa. El wokismo nace también en los años 70 en las universidades estadounidenses, pero persigue fines mucho más profundos y ambiciosos. Ellos lo que quieren es una verdadera revolución, y estoy pesando las palabras con las que hablo. Quieren realmente imponer una visión del mundo dividida entre opresores y oprimidos, entre blancos y negros. No quieren que se acabe el racismo, quieren que el racismo sea utilizado para reequilibrar el racismo, para que las víctimas históricas de las discriminaciones por raza, por sexo y demás, vean una suerte de justicia que reequilibra esa situación a partir de una discriminación positiva, así como lo llamaron en su momento. Y entonces redefinieron un montón de palabras sin que nos diésemos cuenta. El racismo fue redefinido por la Liga Antidifamación en Estados Unidos. Dejó de ser discriminar a alguien por su origen étnico, social o religioso para pasar a ser la discriminación, el poder discriminador en manos del hombre blanco, como si no pudiesen existir interracismo entre otras situaciones, entre otros colectivos, si se quiere. Entonces, hay una dicotomía, una obligación de leer la realidad de esa manera y plasmarlo agresivamente en políticas. Ahora, cuando nosotros vimos al principio de todas las repercusiones del 7 de octubre, y vimos que las principales rectoras de las universidades de las Ivy League, las universidades de élite estadounidenses, se les preguntaba si llamar al genocidio de judíos era algo que transgredía las reglas de sus reglamentos, respondieron unánimemente, depende del contexto. En las mismas universidades que te metían una patada en el culo si vos hacías un microracismo, un micromachismo, si llamabas por el género equivocado a la persona y no se lo habías preguntado, de repente se convertían en absolutistas de la libertad de expresión para llamar a matar judíos en lugares donde hasta ahora no ocurría. Y esto es lo nuevo. En Estados Unidos no pasaba esto. En Europa sí. En Estados Unidos se suponía que era un lugar que no era peligroso para los judíos. Dejó de serlo. Y en la definición del wokismo, el judío, que ellos ven como esencialmente como el ashkenazi, el de origen europeo, vendría a ser Mark Zuckerberg, aunque en realidad en Israel la mayoría son de origen medio oriental y no corresponden físicamente a ese patrón. Pero para ellos, los judíos ashkenazim son la punta de lanza del supremacismo blanco en Oriente Medio, son los que vienen a rehabilitar la colonización, porque todas estas protestas se inscriben en la lucha decolonial, como la llaman, y entonces el judío viene a ser el nuevo Ku Klux Klan, y contra ese no podés tener ninguna piedad, no, es una mala víctima. No puede invocar ser minoría, no puede invocar ser perseguido, y se lo acusa de genocidio, término inventado para describir lo que los nazis habían hecho con los judíos, para utilizar las enseñanzas del Holocausto en contra de los judíos. Por eso se lo acusa de ser los nuevos nazis, de ser los nuevos supremacistas blancos y demás. El wokismo es esencial para entender que hay un marco intelectual fabricado desde los años 70 en las universidades estadounidenses, que vienen de Francia originalmente, a través del postestructuralismo, de la idea de que te tenés que deconstruir. Bueno, ahí lo tenés a Derrida. La idea de que el poder, el racismo es discriminación más poder, es decir, solo puede ser racista el poderoso. Foucault, que ya era un entusiasta en su momento de la revolución islámica, cuando estalló, pensando que la izquierda podía asociarse con estos grupos tercermundistas, que bueno, sí es cierto que tenían un rollo con la religión, y toda esta gente que tradicionalmente era comecuras, laica y demás, dijo,
ok, bueno, esta es la forma del tercer mundo de luchar contra el imperialismo. Vamos a hacer la vista gorda frente a cómo tratan a los homosexuales, cómo tratan a las minorías religiosas, cómo tratan a las mujeres, cuyos testimonios van en la mitad en un tribunal. Vamos a hacernos los boludos con un montón de cosas y vamos a decir, ellos son los nuevos negros del mundo, enfrentados a los nuevos blancos del mundo, que son los judíos. Entonces sí, el wokismo es fundamental y es mucho más peligroso que la boludez de la corrección política y poner una E para hablar en inclusivo. Es realmente algo que ha permeado en todas las administraciones, todos los cuerpos de élite, todas las multinacionales que han hecho de la discriminación positiva una brújula moral. Ahora, si vos pensás, que esto está, no es que vos pienses, que esto, si nos damos cuenta que esto está pasando, ¿qué esperás que pase en el futuro? Porque esto empeora cualquier posibilidad de arreglo con nadie. Supongamos que el mundo está dividido en Oriente y Occidente. ¿Cómo haces para que esos sectores tengan algún tipo de contacto? Eso es algo mucho más grande que la guerra en Oriente Medio. Acá el judío es el canario de la mina, como de costumbre. Es el primero. Detrás tenés a gente que odia profundamente Occidente, la sociedad abierta, que odia profundamente lo que son. Y que claro, ven, pero están en Occidente. Pero está bien, pero a ver, a partir de la Segunda Guerra Mundial y cuando Europa descubre el horror de lo que hizo, en nombre de una ideología donde el ario, el blanquito de ojos azules, tenía que ser el centro del universo y considerar a todo el resto como inferiores, cuando descubre la atrocidad que hizo en nombre de eso, ese paradigma lo invirtió. El otro pasa a ser el centro y nosotros pasamos a ser culpables a priori de todo. Hay una autodetestación, un autoodio que se ha generado y se ha estimulado desde la academia, alimentando el resentimiento contra todo lo que somos, que es fabuloso. Y el palestino en todo esto, ¿qué es? Es lo que Rousseau llamaba el buen salvaje. Es decir, poco importa que estos hombres tiren homosexuales de las terrazas. Poco importa que hayan violado, reivindicado las mutilaciones, los secuestros de bebés y digan, volveríamos a hacer todos los días el 7 de octubre. Los progres tienen unas antiojeras ideológicas woke tan fuertes que son absolutamente impermeables a la realidad. No es casual que sean las universidades más elitistas, la gente más preparada y más inteligente, la que se muestre más ciega. Vos necesitas un aparato y una estructura ideológica extremadamente fuerte para renunciar al sentido común y al ver que estás abriéndole las puertas a una ideología que quiere tu muerte. Cuando vos ves Queers for Palestine, es decir, estos movimientos por las diversidades, por Palestina, que no podrían vivir 30 segundos en la franja de Gaza porque los matas lo reivindican, lo pueden fijar en todas las noticias, lo que pasa con la gente de Hamas cuando descubren que son homosexuales. Esta gente militando a favor de estos asesinos y en contra del único lugar en esa parte del mundo donde podrían vivir su sexualidad y su religión, sea cual sea, en libertad, es absolutamente suicida. Hay un suicidio y un autoodio que tiene un motor muy fuerte que me parece que no hay que minimizar, que es el resentimiento. Hay una cultura del resentimiento extremadamente fuerte, principalmente dirigido contra una sociedad que ha perdido la brújula. Es una sociedad cuyos dirigentes ya no tienen hijos, que piensan que todas nuestras actividades económicas van a destruir el planeta, y no es que les interesa salvar a los animalitos y los árboles. Se odian a sí mismos, piensan que la humanidad es una plaga, piensan que somos el mal. Hay un problema con un narcisismo muy fuerte ahí, y que no se dan cuenta de que somos una sociedad que estamos en plena decadencia, al borde del abismo, y que pensamos que lo fundamental es salvar a nuestro verdugo. Y eso es muy problemático. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo pienso que ya está viendo lo que en inglés se llama un backlash, es decir, un contragolpe.
¿Por qué? Porque mientras esto era con los judíos, mientras esto era con el lenguaje inclusivo, no era tan molesto. Ahora, cuando esta militancia woke llegó y se metió con los chicos, con las operaciones de trans sin el aval de los padres, cuando empezó a meterse en los baños de las escuelas y cuando empezaron a meterse con gente como J.K. Rowling, la mamá absolutamente progre de Harry Potter, se dieron cuenta de que ya no bastaba con un consentimiento pasivo, que iban a exigir de vos participar activamente en la revolución si no querías ser visto como un cómplice, y te ibas a tener que poner a tus hijos también al servicio de la revolución. Empezó a haber este revés. Ahora, pueden haber dos tipos de reveses. Puede haber uno en el nombre del universalismo, decir, ok, no, vamos a rehabilitar el concepto de que el racismo está mal porque está mal discriminar a alguien por su aspecto y lo que sea. O está mal discriminar a homosexuales porque es estúpido, porque porque hay que tener sentido común. En fin, nuestra sociedad tiene aportes valiosísimos. En fin, es muy boludo tener que explicar por qué está mal odiar a los homosexuales o a los trans. Okay, pero en vez de tener la cuestión universalista, que odia el wokismo, okay, porque piensan que la libertad de expresión y todo eso que exigimos y todo ese tipo de valores de los derechos humanos son la avanzada del hombre blanco tratando de imponer su ideología al tercer mundo. Ellos ven la Declaración de los Derechos Humanos como una idea de blanquitos que se la tratan de imponer al resto, que tienen sus propios valores que valen tanto como los demás, incluso más. Entonces, por un lado tenés la opción universalista, que es débil. ¿Por qué? Porque es abierta, porque es tolerante, porque busca la discusión. Esa no sé si va a funcionar. La otra opción es un repliegue identitario del otro lado, que la verdadera derecha, que los verdaderos reaccionarios, que los sectores evangelistas, que toda esa gente que realmente cree que hay una civilización occidental cristiana que tiene que ser rehabilitada a través de sus viejos valores patriarcales, religiosos y demás, se ponga las pilas. Y esos son los que están detrás de los neopopulismos. Esos son Trump, esos son Bolsonaro, esos son Orbán en Hungría. ¿Milei? Milei se inscribe claramente en ese lado. De hecho, él ha hecho de la batalla cultural uno de sus caballitos, sí, porque entiende que hay una lucha ideológica fuerte en la que él tiene algo que decir y lo hace abiertamente, sí. Por eso deja muchas veces descolocados a los que más bien apoyaban a Patricia Bullrich, que tienen esa parte institucional republicana, división de poderes. Corrección política, sí. Claro, en cambio acá no. Acá Milei tiene un discurso mucho más del lado de, ok, tenemos que salvar nuestra civilización a partir de las viejas tradiciones. Jessica. Sí, no, me quedé pensando con esta última parte porque empecé a leer el libro de Nicolás Márquez, que es biógrafo de Milei, y el prólogo lo hace Agustín Laje. Menciono estos dos nombres porque tienen mucho que ver con las ideas de ese sector. Ellos mismos dicen la nueva derecha y hacen mucho el punto en lo que ellos creen que es el Gramsci, la idea de Gramsci de la hegemonía cultural y demás, y que están dando batalla a eso y creen que van a imponer, por ejemplo, en contra de la Agenda 2030, la ideología de género, todas estas cuestiones. Y es fuerte porque termina la contracultura a eso. La verdad es que evita lo que vos decías, que es la cuestión más universal. Y mi pregunta tiene que ver, dos te quería hacer en realidad. Una, ¿por qué no tiene en este mundo hoy fuerza lo universal? Porque la reacción parece venir por otro lado. Y la otra, que me quedó de antes, es si hay nombres y apellidos de la cultura woke, más allá de las universidades, profesores, planes académicos, sino a nivel intelectual. Si vos tuvieras que ponerle un nombre y un apellido que tenga que ver con un escritor o un pensador, sí, o lo que fuera, que sea contemporáneo sobre ese sistema de valores y de mensaje. Sí, voy a empezar por responderte esa última parte. Sí, Ibram X. Kendi es uno de los mayores ideólogos
el wokismo actual tiene presupuestos de cientos de millones de dólares para mover su ideología. Es el autor de Cómo ser antirracista y tiene definiciones extremadamente claras de que no basta con ser antirracista, que hay que ser un buen racista. Claro. Es decir, el problema no es, ellos dicen que el peor enemigo del racismo no es lo que los yanquis llaman el color blind, es decir, de no preocuparse por el color de la gente. La cosa universal, es decir, a mí me importa lo que tenés que decir, lo que haces, tu color no me importa un carajo. No, ellos dicen, te tiene que importar el color y tenés que juzgar a la gente en función del color. Lo que sí te pedimos es que inviertas ese enfoque racista tradicional para que pongas al que estaba abajo arriba y al que estaba arriba abajo. Esa es la única manera activa en la que vos podés participar. Esto tiene un movimiento muy fuerte que lo ves en la cultura pop. Si vos ves todos los remakes que se han hecho en estos últimos años, incluso los históricos, donde que los cazafantasmas ahora son todas mujeres, que la reina de Inglaterra pasaba a ser negra, que Superman pasaba a ser bisexual. Todo esto acompañado por un revisionismo histórico plasmado en una obra promovida por el New York Times que se llama el Proyecto 1619, no sé si han escuchado hablar de ello, que plantea que toda la historia de Estados Unidos, que Estados Unidos no empieza con la revolución y con la llegada de los peregrinos, sino que llega con los primeros esclavos a Estados Unidos, y que toda la historia de Estados Unidos tiene que verse a través de este prisma, y que en realidad hicieron la guerra contra Inglaterra para poder preservar la esclavitud y no para poder crear una nación. Tenemos permanentemente desde las universidades diciendo que toda la historia occidental es la historia de un largo crimen contra los negros. Y entonces ahí generás una visión de autoodio, de una percepción de la identidad, que acá lo vimos a partir de... Alejo, dame un segundo, Sí. pues nos pide salir Adelante. el informativo. Son las 11:36. Estamos charlando con Alejo Chapire, periodista especializado en cultura y en política exterior. Trabaja en Radio Francia. Vive en París desde el 95. Bueno, hay un montón de temas, hay un montón de preguntas también pendientes. García. Sí, Alejo, ¿qué tal? Santiago García te habla. Hola, ¿qué tal? Estuve el año pasado en Londres, 3 días después del atentado de Hamás, y cuando uno pensaba que todo el mundo se iba a solidarizar con las víctimas, y me encontré con los carteles en las universidades, y finalmente me crucé de lleno con una marcha completa, ¿sí? En pleno corazón de Londres. Pero hay una expresión, vos la habrás visto en Twitter, esta idea de Londres está perdido, ¿sí? Refiriéndose... Londres ha caído. Londres ha caído. Y yo cuando me crucé con la marcha, que por supuesto estaba los más indignados eran los que no parecían musulmanes ni provenientes de Oriente Medio, parecían sindicalistas bien británicos, pero digo, di 2 pasos más y entré a comprar unas cosas que tenía que comprar porque estaba por volver después a Buenos Aires, y me encontré con que la ciudad seguía intacta y había musulmanes y no musulmanes y diferentes clases sociales comprando todos en un mismo local, con una marcha que le pasaba al lado sin que bajaran las persianas ni nada. Y la pregunta que yo te hago es, yo he visto el cambio en estos últimos 15 años, pero ¿qué tan real es esa idea de que Londres se va a transformar en una ciudad completamente diferente y que esa marcha representa a lo que es el sentir británico? A ver, hay varias cosas. Primero, hay un efecto de lupa. Evidentemente se focaliza en las marchas todo este fenómeno y se ve de una manera mucho más clara y decís, ok, cuando salís de la marcha la vida sigue más o menos normal, los edificios siguen siendo los mismos, la gente convive, y te preguntás si hay una distorsión, puesto que el foco siempre está en la parte más problemática.
Ahora, si vos te fijás en hechos objetivos, si te fijás quiénes son los primeros ministros de todo el Reino Unido, no solo de Inglaterra, pero también Escocia. de Escocia, de Gales, en fin, todos ya no son lo que estábamos acostumbrados a ver como primeros ministros ahí. Si vos te fijás, andá a ver los nombres. ¿Cuál es el nombre más usado según el último censo en el Reino Unido? No es John. ¿Ok? Esos son cambios de ¿Cuál es? Mohamed. Esos son cambios fundamentales que van más allá de, ok, pusimos la lupa para ver esto. Son cambios de fondo. Y si vos ves, por ejemplo, hubo un miembro del Parlamento que tuvo que renunciar por amenazas islamistas a su familia, muy recientemente. En Bradford acaban de ganar en elecciones tipos que celebraron todos con la barba Alá Akbar, su triunfo como concejales en Inglaterra. Esto ya no es más una fantasía de reaccionarios que tienen miedos porque el vecino cocina cosas raras. La Europa está siendo modificada en profundidad, demográficamente, porque tenemos blancos que no se reproducen y los que llegan tienen un montón de hijos y son el futuro y están mucho más, cuando son musulmanes, están mucho más apegados a visiones rigoristas de la religión que sus padres y sus abuelos. Esto es una realidad. Hay zonas de Londres donde los judíos no van. El otro día vimos, y se armó un escándalo por esto, a la policía diciéndole a un hombre con kipá que no podía pasar cerca de una manifestación que ellos llaman pro-palestina, que en realidad son anti-israelíes. Pero la policía le dijo, si intentás pasar, te arresto por llevar kipá. Es decir, a eso hemos llegado. Hace rato que los judíos muestran, esconden su identidad para poder circular con tranquilidad por las calles. Ni hablar de la seguridad. Una tontería. Yo venía caminando para acá. Pasé por delante de lo que había sido la Embajada de Israel. Queda, ¿qué? Una pared y una plaza simbólica. Y eso está custodiado. ¿Ok? ¿Qué van a hacer ahí? Es decir, eso te da una idea, y eso pasa con todas las instituciones judías del mundo en Occidente. O sea, y no pasa con ninguna otra religión, ¿eh? No. Por ahora, porque las iglesias empiezan a tomar medidas porque también pasan recurrentemente cosas ahí adentro. Ahora, el ambiente es execrable, hay un cambio real y el problema, ahora, ¿por qué los universalistas estamos intimidados? Porque la acusación de fascista, de racista, hace que vos digas, ok, prefiero no tener que enfrentar eso, prefiero vivir tranquilamente, que me dejen en paz, hacer la vista gorda, a tener que verme asociado con gente que realmente es fascista y que realmente está gritando, vociferando. Y ese es el problema, que los centristas, los universalistas, como quieras llamarlo, porque sabemos que ser racista está mal, que ser fascista está mal, nos quedamos callados y agachamos la cabeza. Bueno, los que no agachan las cabezas son los nazis de verdad. Claro. Cecilia. Sí, pensaba, Alejo, cuando te escuchaba, y ahora un poco pasaste por ahí, pero ¿qué rol le atribuís en todo ese proceso? Te iba a decir a la Iglesia Católica, pero pensaba más bien al Vaticano. Yo pienso que tenemos un papa que es bastante responsable, es un papa woke, o sea, es un papa que estaría bueno saber, una vez que termine su papado, cuántos católicos ha ganado la Iglesia, porque es celebrado por los no católicos, y los católicos lo ven como un papa problemático porque se pasa hablando de todos los temas predilectos del wokismo, como son la inmigración,
la ecología y qué sé yo. ¿Y qué pasa con los cristianos perseguidos en África que matan de a decenas todos los días? Al Papa no se lo escucha hablar de esas cosas. Tenemos un Papa que no está en un rol de defensor de los suyos y su doctrina, por decirlo de algún modo. Está mucho más ocupado con la agenda social y mucho más preocupado por esa gente que no va a la iglesia. No sé, no pienso que haya ganado mucho la iglesia con este Papa, pero bueno, no me toca a mí juzgarlo, no soy católico. Marina. Sí, Alejo, Marina Calabro te saluda, ¿cómo estás? Hola. Me quedé enganchada en esta idea de salvar al verdugo y la ato con algo que nos dijiste en comunicación telefónica. Dijiste algo que me quedó muy grabado, que es que la bandera de Palestina es como una suerte de nueva imagen del Che estampada en una remera. Y atado todo esto a que estamos hablando de élites intelectuales, en muchos casos, por lo menos en el problema de las universidades, me quedo pensando cuán sofisticada es esta idea de salvar al verdugo o cuán paupérrima es. Es decir, si hay real conciencia de lo que implica y de aquello que se está defendiendo, entre otras cosas, las atrocidades del terrorismo de Hamás, de Hezbollah. ¿Esto es como un exceso de sofisticación en el pensamiento o es un pensamiento paupérrimo que no está a la altura de las élites que lo sostienen? Pienso que hay varios elementos. Hay un narcisismo terrible de esta gente que vive mostrándose en la calle, defendiendo un lugar que no sabe poner en el mapa. Hay también algo que los estadounidenses llaman white savior, es decir, el salvador blanco, el que piensa que tiene que ir a salvar al negrito que muere de hambre, al que huye de no sé dónde y que, bien, él va a ir haciendo un baile como podemos ver en Santiago en las últimas horas, chicas revoleando la cadera, cosa que no podrían hacer jamás en Gaza, Claro. Pensando, bueno, que van a salvar ese buen salvaje que nuestra sociedad occidental ha reprimido y que ha pervertido, porque esa es la idea de fondo. Nuestra sociedad es decadente, no vale la pena ser salvada, vamos a salvarlos a ellos de nosotros. Y hay eso que es el autoodio y el resentimiento, son extremadamente movilizadores para gente que, no sé, trata de matar al padre, no sé no sé desde el punto de vista del psicoanálisis lo que trata de hacer al quemar su propia casa para salvar al vecino que lo quiere matar. Pero hay algo de creerse superiormente moral, una superioridad moral, pero una superioridad a secas de superhombre. No saber que esta gente aborrece todo lo que te gusta. Acuérdense lo que pasó con la izquierda, que con los islamistas en Irán llegaron al poder. Una vez que Jomeini llegó al poder, a la izquierda los pasaron todos a cuchillo. Y estos idiotas útiles están haciéndole caballito, están sirviendo de caballo de Troya a gente que quiere volver al siglo VII. Claro. Bueno, ahí en el concepto de idiota útil me contestaste. Sí. Sí. Sí, la verdad que es absolutamente suicida, consternante, y el problema es que son suicidas que nos quieren arrastrar a Claro, nosotros. son colectivos, sí. Pensaba en ir a la vida cotidiana. Vos, en la vida cotidiana en París, ¿dónde ves señales de esto? No en las cosas que salen en los diarios como el evento de la persona que va con kipá y hay una marcha, ¿no? En Londres, pero en la vida cotidiana, ¿qué decís que cambió? Puede parecer un detalle, pero si eso fui... quiero, detalle. Bien, las mujeres ya no se visten como antes. En algunos barrios las mujeres no van a ir con pollera por la calle. Y no te van a decir por qué no van a ir a esos barrios por la calle. Simplemente saben que las van a acosar, que las van a tratar de putas, que se van a meter en problemas. Y puedes buscar en TikTok cómo las mujeres
se cambian de ropa para meterse en el metro, sobre todo cuando salen. Y vos sabés que si hay una chica a la que se le ven las piernas que lleva un short en la calle, en París, lo más probable es que sea una turista estadounidense. Eso es un tipo de cambio. Y lo han señalado, hay barrios bastante islamizados en París, y cuando le señalaron a las mujeres, a las feministas de última generación, de la última ola, que está en la cuestión identitaria, que solo ven el machismo en Occidente, ¿cuál es el problema? ¿Por qué ahí las mujeres no pueden caminar tranquilas? Les dijeron, el problema es que las veredas son demasiado estrechas y no hay lugar para pasar. Hay una ceguera voluntaria por parte de las feministas que van a cagar a la catedral porque saben que no va a pasar nada, pero que no se les ocurriría pasar por un lugar donde están estos barbudos que les van a pasar a hacer un mal rato, frente a esos que son realmente un peligro mortal. Porque ¿quiénes son las primeras víctimas? Son las chicas musulmanas que no quieren usar velo, que quieren que el hermano no sea su tutor, que quieren vivir una sexualidad abierta, normal, y elegir con quién se casan y cómo se visten. Ahora, las feministas más activas, porque evidentemente no son todas, pero las más activas, las que tienen más espacio mediático, se callan la boca y han traicionado completamente a las mujeres que están en la peor de las situaciones en Occidente. Se callan contra el verdadero machismo estructural, sistémico que mata. No, prefieren concentrarse en el lenguaje inclusivo y en pelotudeces que no cambian realmente las cosas para, no sé, para después ir a hacer una marcha pidiendo una Palestina libre del río hasta el mar, lo que significa borrar del mapa un país, el único país donde las mujeres son libres en esa parte del mundo. Es una locura absoluta de gente que no sé cómo pensar, no sé si no saben lo que están haciendo, que no les importan, o porque la detestación de sí mismos es más importante que el sentido común, no sé. ¿Qué es un progre? Un progre es alguien que no necesariamente sigue haciendo hincapié en que es la lucha de clases la que va a salvar al proletariado, sino que se ha quedado con toda la gestualidad de la izquierda y ha puesto el acento en todas las representaciones culturales y manifestaciones ideológicas en el campo estrictamente cultural, sobre todo pensando con esa idea gramsciana de que desde acá vamos a cambiar, de adentro vamos a cambiar el poder, y efectivamente lo hacen. Es decir, si hay palabras que de repente son proscritas, si te imponen que en un gobierno haya una paridad sexual, porque eso supone, más allá de la ideología, que ahí estás dándole un significado al rumbo de un gobierno por los genitales de las personas que están en el poder, bueno, ahí tenés como efectivamente el progresismo impone una agenda donde ya no te van a decir lo que necesitamos es. A veces sí, pues hay gente suficientemente boluda como para seguir diciendo que hay que colectivizar los medios de producción, etcétera. Pero en general ya no se meten en esas cosas, les encanta viajar a Miami, consumir Netflix y qué sé yo, sino que pretenden una distinción entre buenos y malos, entre oprimidos y opresores, donde ya el cuco no es el capitalista, sino el hombre blanco heterosexual como malo, pero no solo desde hoy, sino desde siempre. Porque si vos el tema del racismo, que es una constante, si vos le decís, ok, ¿y qué pasaba con la esclavitud cuando era utilizada por la trata árabe-musulmana, que era por lo menos tan importante, y que esos no tuvieron descendencia porque los castraban? Ni lo saben. Tienen una lectura completamente, aparte estadounidense, porque, no sé, acordate cuando el Washington Post publicaba esto de que la selección argentina no era lo suficientemente diversa y que faltaban negros. Aplican un lente fabricado en las universidades
de la élite estadounidense y pretenden que ese modelo de catálogo de Netflix se aplique a todo el mundo. Ahora, se aplica a Occidente, porque los chinos se cagan de risa, tienen una expresión, los chinos dicen paisúo, así llaman a estos blanquitos izquierdistas frágiles con mucho desprecio. Y ellos no son menos machistas, ni paternalistas, ni racistas que el resto. Pero nada, tenemos una ideología fabricada en esas aulas que están aplicándose por todas partes y con mucha fuerza en el tema del conflicto palestino-israelí. Jessy. Sí, no, me quedé pensando ya de antes en el tema cultural. El cine, todas estas reversiones, ¿son muy consumidas? O sea, ¿hay una decisión que es ideológica de hacer esto o hay una demanda que está en la gente que quiere ver esto? ¿Cómo es esa retroalimentación, dirías? Hay una decisión que es política, que está codificada, es decir, vos tenés, para los guiones de Netflix, hay ciertas minorías que deben aparecer bajo un ángulo favorable. Además, tenés para los Oscars, tenés... ahí está codificado de una película para poder pretender optar al Oscar tiene que cumplir con ciertas condiciones. Tenés la política que se llama DEI, D-E-I, de inclusión y para todas las minorías, que funciona desde la instauración de la discriminación positiva en las universidades. Y está absolutamente integrado en las corporaciones, que incluso premian a las minorías salarialmente, perjudicando a las otras en nombre de la justicia social. ¿Por qué es esto lo interesante? El antisemitismo de hoy no es en nombre de la superioridad racial, el antisemitismo de hoy es en nombre del antirracismo. La intolerancia es en nombre de la tolerancia. Es decir, hay una perversión del lenguaje, es decir, el antifascismo se comporta como un fascismo, es el que no deja hablar al otro, es el que desprograma en las universidades, es el que cancela, tiene todos los rasgos de la censura, del viejo fascismo, de imponer por la fuerza una sola voz, pero lo hace en nombre del bien, en nombre de lo inclusivo, de integrar, y bueno, y así te hablan de apartheid en Israel, mientras en Gaza no puede vivir un solo judío y la sociedad no puede ser más homogénea. Es orwelliano. Gracias, Alejo, por haber estado acá. Muchas gracias por la invitación. Alejo Shapire, señores, autor de La tradición progresista. Son las 11:57.